Buenas noches a todos los que se han unido a este relato. Soy su narrador en La Macabra Historia, y hoy les traigo un episodio que marcó profundamente la historia de Guadalajara. Un suceso que, aunque ocurrió hace más de 4 décadas, sigue provocando escalofríos entre quienes lo recuerdan. La noche del 15 de octubre de 1978 quedó grabada en la memoria colectiva de los tapatíos como una de las más oscuras. 6 hermanos, 6 destinos, una sola noche fatal. La familia Ramírez nunca imaginó que aquella reunión familiar terminaría desencadenando una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Lo que están a punto de escuchar no contiene elementos sobrenaturales ni fantasiosos. No hay fantasmas, ni maldiciones, ni eventos inexplicables. Lo verdaderamente aterrador de esta historia es que ocurrió en el mundo real, a personas como tú y como yo. Antes de comenzar con esta impactante historia, quiero invitarles a que se suscriban al canal La Macabra Historia, donde compartimos relatos de personas que descubrieron algo perturbador, conocieron a alguien con un oscuro secreto o sobrevivieron para contarlo. Historias reales que nos revelan los aspectos más sombríos de la naturaleza humana. Si les gusta este tipo de contenido, ayúdenos a llegar a más personas dando like y compartiendo este video. Y les recomiendo que se queden hasta el final, porque las revelaciones más impactantes están en los últimos capítulos. Guadalajara, 1978. La ciudad atravesaba un periodo de transformación y crecimiento. Nuevas avenidas, edificios modernos y una economía pujante contrastaban con los barrios tradicionales donde las costumbres seguían arraigadas. En uno de estos barrios, específicamente en la colonia Chapalita, se encontraba la casona de la familia Ramírez. Antonio Ramírez, un próspero empresario textil de 62 años, había construido su fortuna desde cero. Su esposa, Carmen Aguirre de Ramírez, provenía de una familia acomodada y juntos habían tenido 6 hijos. Roberto, el mayor, de 35 años, Elena, de 33, Miguel, de 30, Lucía, de 28, Javier, de 26 y Alejandro, el menor, de 24. Aquella tarde de octubre, el cielo tapatío amenazaba tormenta. Nubes grises y pesadas se cernían sobre la ciudad, mientras los hijos de Antonio y Carmen iban llegando uno a uno a la casona familiar. No era una reunión cualquiera. Antonio había convocado a todos sus hijos para un asunto de suma importancia, según decía la nota que les había hecho llegar a cada uno. Roberto, el primogénito, fue el primero en llegar. Estacionó su Chevrolet Impala frente a la casa y entró saludando a Dolores, la empleada doméstica que llevaba más de 25 años trabajando para la familia. «¿Cómo está don Roberto? Sus padres lo esperan en la sala», dijo Dolores mientras tomaba su gabardina. Roberto, serio y reservado como siempre, asintió y se dirigió al encuentro con sus padres. Como el hijo mayor, había asumido un papel importante en los negocios familiares, pero últimamente la relación con su padre se había tensado debido a desacuerdos sobre la dirección de la empresa. «Hijo, qué bueno que llegaste temprano», saludó Carmen, levantándose para abrazarlo. Antonio, sentado en su sillón favorito, apenas levantó la vista del periódico que leía. «¿Me vas a decir de qué se trata todo esto, papá?», preguntó Roberto sin rodeos. «Cuando estén todos tus hermanos». «No quiero repetir las cosas», respondió Antonio secamente. Elena llegó 20 minutos después. A diferencia de su hermano mayor, ella había decidido seguir un camino distinto al de los negocios familiares. Se había casado con Carlos, un médico respetado, y tenían 2 hijos pequeños. Sin embargo, su matrimonio atravesaba una crisis que pocos conocían. «¿Carlos no viene contigo?», preguntó Carmen al ver entrar a su hija sola. «Está de guardia en el hospital», mintió Elena. La verdad era que llevaban semanas sin hablarse, durmiendo en habitaciones separadas. Miguel, el tercer hijo, apareció acompañado de su esposa Sofía. Él trabajaba en la empresa familiar, pero, a diferencia de Roberto, mantenía una relación cordial con su padre. Miguel era conocido por su carácter conciliador,
aunque escondía secretos que podrían destruir esa imagen. Lucía llegó sola. Soltera y dedicada por completo a su carrera como abogada, era quizás la más independiente de todos los hermanos. Su relación con sus padres era distante pero respetuosa. Había abandonado la fe católica que tanto significaba para su madre, lo que había creado una brecha entre ellas. Javier, el penúltimo hijo, entró con el semblante preocupado. Profesor universitario de historia, era el intelectual de la familia. Recientemente había tenido problemas con las autoridades debido a sus ideas políticas en una época donde la disidencia podía ser peligrosa. El último en llegar fue Alejandro, el menor. Vestía con ropa informal que contrastaba con la elegancia del resto de sus hermanos. A sus 24 años, aún no había encontrado su camino. Había abandonado la universidad y se dedicaba a trabajos temporales para disgusto de su padre, que veía en él un fracaso. «Ahora que están todos aquí, podemos comenzar», dijo Antonio cuando vio a su hijo menor entrar a la sala. Los 6 hermanos se miraron entre sí, intrigados. La tensión era palpable en el aire. Carmen permanecía sentada junto a su esposo, con las manos entrelazadas sobre su regazo y una expresión de preocupación en su rostro. «Los he reunido porque tengo algo importante que comunicarles», comenzó Antonio. «He decidido modificar mi testamento y la estructura de la empresa familiar». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Los ojos de los 6 hermanos se clavaron en su padre. «En los últimos meses, he tenido tiempo para reflexionar sobre el futuro de lo que hemos construido. Y he llegado a la conclusión de que no todos ustedes han demostrado el mismo compromiso con la familia y sus valores». Roberto apretó la mandíbula. Elena bajó la mirada. Miguel miró de reojo a su esposa. Lucía mantuvo la compostura como si estuviera en un juicio. Javier frunció el ceño. Alejandro soltó un suspiro de fastidio. «¿Qué quieres decir con eso, papá?», preguntó finalmente Roberto, rompiendo el silencio. Antonio se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer sobre Guadalajara. «Quiero decir que he tomado decisiones sobre quién merece heredar qué, y no todos estarán contentos». En ese momento, un relámpago iluminó la sala, seguido por el estruendo del trueno. La tormenta que se había estado gestando finalmente estallaba sobre la ciudad, como un presagio de lo que estaba por venir para la familia Ramírez. La reunión apenas comenzaba, pero los secretos, resentimientos y ambiciones ocultas de cada uno de los hermanos ya empezaban a emerger como sombras en aquella noche que se tornaría macabra. La lluvia arreciaba mientras Antonio Ramírez explicaba los detalles de su nueva decisión. La empresa textil que había fundado con tanto esfuerzo sería dividida de manera desigual. Roberto y Miguel recibirían la mayor parte, Lucía y Elena una porción menor, mientras que Javier y Alejandro apenas obtendrían una participación simbólica. «¿Es una broma?», exclamó Alejandro poniéndose de pie. «¿Nos haces venir para humillarnos?». «No es una humillación, es una consecuencia», respondió Antonio con severidad. «Algunos de ustedes han tomado decisiones que van en contra de los valores de esta familia». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Carmen intentó intervenir, pero su voz quedó ahogada por la de sus hijos, que comenzaban a discutir entre ellos. «Siempre has favorecido a Roberto», reclamó Miguel, olvidando que él también salía beneficiado. «Y ahora me pones al mismo nivel que él solo, porque necesitas a alguien más para llevar la empresa». Roberto permanecía en silencio, observando la dinámica familiar desmoronarse frente a sus ojos. Había algo que nadie más sabía. La empresa estaba al borde de la quiebra. Las decisiones arriesgadas de su padre en los últimos años habían comprometido seriamente la estabilidad financiera. Lo que parecía una fortuna era en realidad un castillo de naipes a punto de colapsar. «Hay algo más que deben saber», dijo Antonio cuando el alboroto inicial disminuyó. «La casa también será vendida». Carmen lo miró sorprendida. Esta parte del plan ni siquiera ella la conocía.
¿Vendida? ¿Por qué?, preguntó Elena, visiblemente afectada. Aquella casa guardaba todos los recuerdos de su infancia. Necesitamos liquidez, fue la escueta respuesta de Antonio, y cada uno debe aprender a sostenerse por sí mismo. Lo que Antonio no mencionó fue la verdadera razón. Las deudas se acumulaban y los acreedores comenzaban a presionar. La venta de la casa familiar era la última carta que tenía para intentar salvar lo poco que quedaba del negocio. Mientras la tormenta se intensificaba afuera, cada uno de los hermanos Ramírez lidiaba con sus propios demonios internos. Elena pensaba en su matrimonio fracasado. Carlos, su esposo, no estaba de guardia, como había dicho. La verdad era que llevaban meses separados después de que ella descubriera su infidelidad. Lo que nadie sabía era que ella también guardaba un secreto. Había estado desviando dinero de la empresa familiar para mantener las apariencias y el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Miguel mantenía una fachada de hijo ejemplar, pero en realidad había estado realizando negocios turbios a espaldas de su padre. Había establecido conexiones con personas peligrosas para asegurar contratos para la empresa, comprometiendo no solo su integridad, sino también la seguridad de toda la familia. Lucía, siempre tan profesional y compuesta, ocultaba que uno de sus clientes era el principal competidor de su padre. Le había proporcionado información privilegiada que había perjudicado seriamente a la empresa familiar. Javier, el intelectual, vivía con el constante temor de ser descubierto. Sus actividades políticas lo habían puesto en la mira de las autoridades y recientemente había tenido que esconder a un compañero perseguido en un departamento pagado con dinero de la familia. Y Alejandro, el más joven y rebelde, ocultaba quizás el secreto más doloroso. Sabía que no era hijo biológico de Antonio. Lo había descubierto accidentalmente hacía unos meses al encontrar unas cartas viejas en el ático. Su verdadero padre era un antiguo socio de Antonio, con quien Carmen había tenido una breve aventura. Dolores, la empleada doméstica, entró a la sala con una bandeja de café justo cuando la discusión alcanzaba su punto más álgido. «Siempre has sido un tirano», gritaba Alejandro a su padre, «controlando nuestras vidas como si fuéramos tus marionetas». «Basta ya», intervino Carmen con una autoridad inusual en ella. «No permitiré que le hables así a tu padre en su propia casa». Dolores dejó la bandeja sobre la mesa y salió discretamente, pero ella también guardaba secretos. Durante sus 25 años en esa casa, había sido testigo silencioso de las mentiras, las traiciones y los engaños que habían tejido la historia de los Ramírez. Conocía mejor que nadie los esqueletos en el armario de cada miembro de la familia. «Hay algo más que deben saber», dijo Antonio levantándose con dificultad. Por primera vez los hermanos notaron lo envejecido que se veía su padre. «Estoy enfermo. Los médicos me han dado 6 meses de vida, quizás menos». El silencio volvió a caer sobre la sala. Carmen ahogó un sollozo. «¿Por qué no nos lo dijiste antes?», preguntó Lucía, siendo la primera en reaccionar. «Porque no quería su lástima», respondió Antonio. «Quería ver cómo reaccionarían ante mis decisiones sin saber esto, y han reaccionado exactamente como esperaba». En ese momento, las luces parpadearon y se apagaron. La tormenta había provocado un corte de electricidad en el barrio. La sala quedó iluminada únicamente por los relámpagos que entraban por las ventanas y por las velas que Dolores rápidamente comenzó a encender. En la penumbra, los rostros de los Ramírez adquirieron un aspecto fantasmal, cada uno sumido en sus pensamientos, calculando cómo esta nueva información afectaba sus planes y secretos. La noticia de la enfermedad de Antonio había cambiado completamente el panorama. Lo que ninguno sabía era que aquella noche, bajo la tormenta que azotaba Guadalajara, uno de ellos tomaría una decisión fatal que cambiaría el destino de toda la familia para siempre. Estimados oyentes de La Macabra Historia, espero que estén disfrutando de este relato sobre la familia Ramírez. Si les está gustando, no olviden darle like al video
y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras historias. Recuerden que sus comentarios y compartidos nos ayudan a llegar a más personas que disfrutan de estas narrativas basadas en hechos reales. Ahora, prepárense para el tercer capítulo, donde las tensiones familiares alcanzarán un punto sin retorno. El reloj marcaba las 10:30 de la noche. La tormenta no daba tregua y la casa permanecía a oscuras, iluminada solo por velas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Dolores había preparado una cena fría que nadie tocó. El apetito había desaparecido ante las revelaciones de Antonio. Los hermanos se habían dispersado por la casa. Roberto se encerró en el despacho de su padre, revisando frenéticamente documentos financieros a la luz de una lámpara de aceite. Elena hablaba por teléfono en el pasillo, susurrando para no ser escuchada. Miguel y su esposa Sofía discutían en voz baja en el porche. Lucía permanecía en la sala, observando la lluvia caer por la ventana. Javier hojeaba nerviosamente un libro en la biblioteca, sin realmente leerlo, y Alejandro había desaparecido hacia el segundo piso. Antonio y Carmen estaban en su habitación. Él, recostado en la cama, parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Ella, sentada a su lado, le reprochaba su decisión. ¿Por qué tenías que hacerlo así? ¿Por qué enfrentarlos de esta manera?, preguntaba Carmen con lágrimas en los ojos. Porque necesitaba ver sus verdaderas caras, respondió Antonio con voz cansada. Necesitaba saber quién realmente se preocupa por la familia y quién solo piensa en el dinero. Has sembrado odio entre ellos, Antonio. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Antonio no respondió. En el fondo sabía que su esposa tenía razón, pero su orgullo, ese mismo orgullo que lo había llevado al éxito, ahora lo cegaba. En el despacho, Roberto había encontrado lo que temía. La empresa estaba en quiebra. Las deudas superaban por mucho los activos. Lo que su padre les había repartido no existía en realidad. Todo era una farsa, una última jugada del viejo para ver quién seguía siendo leal. «¡Maldita sea!», exclamó, golpeando el escritorio con el puño. La lámpara tembló, proyectando sombras distorsionadas. En ese momento, la puerta se abrió y entró Miguel. Los hermanos se miraron en silencio. «¿Qué tan malo es?», preguntó Miguel, acercándose al escritorio. «Peor de lo que imaginaba», respondió Roberto, pasándole los documentos. «Estamos arruinados». Miguel revisó los papeles y su rostro palideció. Sus conexiones con personas peligrosas ahora le pasarían factura. Había prometido pagos que no podría cumplir. «Esto no puede salir de aquí», dijo finalmente. «Si mis socios se enteran...» «¿Tus socios?», preguntó Roberto, entrecerrando los ojos. «¿De qué estás hablando?». Miguel dudó un momento, pero ya no tenía sentido seguir ocultando la verdad. «He estado haciendo negocios por mi cuenta, utilizando el nombre de la empresa como garantía». Roberto se puso de pie, furioso. «¿Tienes idea de lo que has hecho? Nos has hundido más de lo que ya estábamos». En la biblioteca, Javier escuchó los gritos y se acercó al despacho. Al mismo tiempo, Lucía, alarmada, subió desde la sala. «¿Qué está pasando?», preguntó Lucía al entrar y encontrar a sus hermanos enfrentados. «Pregúntale a Miguel», respondió Roberto con desprecio. «Pregúntale con quién ha estado haciendo negocios». La discusión subió de tono. Cada revelación traía consigo otra más dolorosa. Los secretos comenzaron a salir a la luz uno tras otro, como una cadena de dominós que caía inexorablemente. «¿Y tú qué, Lucía?», estalló Miguel acorralado. «¿Crees que no sabemos que has estado asesorando a los Montero? La competencia que está destruyendo a papá». Lucía se quedó sin palabras. Nunca imaginó que su doble juego sería descubierto. «Es mi trabajo», se defendió débilmente. «Soy abogada independiente». «Eres una Ramírez antes que abogada», intervino Elena, que había entrado atraída por los gritos. «La lealtad a la familia debería estar por encima de todo». «¿Lealtad?», se burló Javier.
¿Como la tuya, Elena? ¿Robando de la caja chica de la empresa para mantener tu falso matrimonio perfecto? Elena se tambaleó como si hubiera recibido una bofetada física. ¿Cómo lo sabes?, balbuceó. Dolores me lo contó, respondió Javier. Vio cuando sacabas el dinero del despacho. La mención de Dolores hizo que todos guardaran silencio por un momento. La empleada sabía demasiado, había visto demasiado. En ese instante, Alejandro apareció en la puerta del despacho. En su mano sostenía unas cartas amarillentas por el tiempo. Hablando de secretos familiares, dijo con una sonrisa amarga, ¿alguien quiere saber quién es mi verdadero padre? Todos se giraron hacia él sorprendidos. Carmen, que venía por el pasillo, se detuvo en seco al escuchar las palabras de su hijo menor. Su rostro perdió todo color. Alejandro, no, suplicó, pero era demasiado tarde. Alejandro comenzó a leer en voz alta una de las cartas, revelando la infidelidad de Carmen con Ricardo Salcedo, antiguo socio de Antonio y padrino de Alejandro. La revelación cayó como una bomba en la familia. Antonio, que había llegado apoyándose en el marco de la puerta, miró a su esposa con una mezcla de dolor y rabia. «Siempre lo supe», dijo con voz quebrada, «desde el momento en que nació. Pero te perdoné, Carmen, te perdoné y lo acepté como mi hijo». «Antonio, por favor», sollozó Carmen acercándose a él. Pero Antonio levantó una mano, deteniéndola. «Ya no importa, nada de esto importa ya». Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las escaleras. Su figura encorvada, iluminada intermitentemente por los relámpagos, parecía la de un hombre derrotado que cargaba el peso del mundo sobre sus hombros. Nadie se movió por unos segundos. El silencio solo era interrumpido por el sonido de la lluvia golpeando contra los ventanales y los sollozos ahogados de Carmen. Finalmente, Roberto reaccionó y fue tras su padre. «Papá, espera. Tenemos que hablar de la empresa, de las deudas». Antonio no respondió. Siguió subiendo las escaleras lentamente, aferrándose al pasamanos como si fuera su único soporte en un mundo que se desmoronaba. Los demás hermanos se miraron entre sí, conscientes de que habían cruzado un punto sin retorno. Las verdades que habían salido a la luz esa noche jamás podrían ser olvidadas ni perdonadas. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Elena, rompiendo el silencio. Nadie tenía una respuesta. En ese momento, un trueno particularmente fuerte sacudió la casa, y las luces parpadearon antes de volver a encenderse. La electricidad había regresado, iluminando los rostros descompuestos de la familia Ramírez. En la claridad repentina, todos pudieron ver las consecuencias de sus acciones reflejadas en los ojos de los demás. El daño estaba hecho, y la noche aún no había terminado. Lo que ninguno sabía era que el destino tenía preparado un giro aún más oscuro para aquella reunión familiar. Un giro que convertiría esa noche en la más macabra en la historia de los Ramírez. Las manecillas del reloj marcaban las 11:45 de la noche. La tormenta comenzaba a amainar, pero el ambiente dentro de la casona seguía siendo tan tenso como en el momento más álgido de las revelaciones. Antonio se había encerrado en su habitación. Carmen permanecía en la sala, sentada en un sillón, con la mirada perdida y las mejillas húmedas por las lágrimas. Los hermanos se habían dispersado nuevamente por la casa, cada uno intentando procesar lo ocurrido y planear sus siguientes movimientos. Roberto subió al segundo piso y se detuvo frente a la puerta de la habitación de sus padres. Dudó un momento antes de tocar suavemente. «Papá, soy yo, Roberto. Necesitamos hablar». No hubo respuesta. Tocó de nuevo, esta vez con más fuerza. El silencio al otro lado de la puerta comenzó a inquietarlo. «Papá, voy a entrar», anunció, girando el pomo de la puerta. Estaba cerrada con llave. Un mal presentimiento se apoderó de él. «¡Papá!», gritó golpeando la puerta con el puño. «¡Abre la puerta!». Los gritos alertaron al resto de la familia.
Elena y Lucía subieron rápidamente las escaleras, seguidas por Miguel y Javier. Alejandro permaneció abajo junto a su madre, observando la escena con una mezcla de preocupación y distanciamiento. «¿Qué pasa?», preguntó Elena al llegar junto a Roberto. «No contesta y la puerta está cerrada con llave», respondió Roberto, su voz teñida de urgencia. «Hay que derribarla», sugirió Miguel, posicionándose junto a su hermano mayor. Los dos hombres se lanzaron contra la puerta. Al tercer intento, la madera cedió con un crujido y la puerta se abrió violentamente. Lo que encontraron dentro los dejó paralizados. Antonio Ramírez yacía en el suelo junto a la cama. Un charco de sangre se extendía bajo su cuerpo. En su mano derecha, aún sostenía la pistola que guardaba en el cajón de su mesita de noche. «Dios mío», exclamó Elena, llevándose las manos a la boca. Lucía fue la primera en reaccionar. Se acercó rápidamente al cuerpo de su padre y se arrodilló a su lado, buscando signos vitales. «Está vivo», anunció con voz temblorosa, «pero ha perdido mucha sangre. Hay que llamar a una ambulancia». Miguel corrió hacia el teléfono del pasillo mientras Javier entraba a la habitación, aún en estado de shock. «¿Por qué lo haría?», murmuró observando la escena con incredulidad. Nadie respondió. Todos sabían la respuesta. Las revelaciones de esa noche, sumadas a la enfermedad terminal y la ruina financiera, habían sido demasiado para Antonio. Carmen subió las escaleras apoyándose en Alejandro. Cuando vio a su esposo tendido en el suelo, dejó escapar un grito desgarrador y se derrumbó. De no ser por Alejandro, que la sostuvo, habría caído al suelo. «La ambulancia viene en camino», informó Miguel al regresar. «Dicen que tardarán unos 15 minutos debido a la tormenta». Esos 15 minutos se convirtieron en los más largos en la vida de los Ramírez. Lucía y Roberto intentaban detener la hemorragia mientras Elena consolaba a su madre, y Javier vigilaba la puerta esperando a los paramédicos. Miguel había salido al porche para guiar a la ambulancia cuando llegara. Alejandro permanecía en un rincón de la habitación, observando todo con una expresión indescifrable. «Esto es culpa nuestra», dijo Elena entre sollozos. «Lo empujamos a esto». «No es momento de buscar culpables», respondió Lucía con firmeza, aunque sus manos temblorosas al presionar la herida de su padre delataban su propio tormento interior. Finalmente, las luces de la ambulancia iluminaron la calle y el sonido de las sirenas rompió el silencio de la noche. Los paramédicos entraron a la casa guiados por Miguel y subieron rápidamente al segundo piso. Tras una evaluación inicial, colocaron a Antonio en una camilla y lo trasladaron a la ambulancia. Carmen insistió en acompañarlo. Los hermanos se quedaron en la casa, aún conmocionados por lo ocurrido. «Deberíamos ir al hospital», sugirió Roberto cuando la ambulancia se alejó. «No todos podemos ir», señaló Lucía. «Alguien tiene que quedarse con Dolores y ordenar este desastre». La mención de Dolores les recordó que la empleada había estado presente durante toda la noche, testigo silencioso de la tragedia familiar. ¿Dónde estaba ahora? «¿Alguien ha visto a Dolores?», preguntó Javier mirando alrededor. Nadie la había visto desde que comenzaron las revelaciones en el despacho. Alejandro se ofreció a buscarla mientras los demás decidían quién iría al hospital. Finalmente, acordaron que Roberto y Lucía irían, mientras los demás se quedarían en la casa esperando noticias. Antes de salir, Roberto se acercó a Miguel. «Tenemos que hablar de tus socios», le dijo en voz baja. «Si la empresa está en quiebra, estarás en peligro». Miguel asintió, su rostro sombrío. «Lo sé, ya pensaré en algo». En el hospital, los médicos luchaban por salvar la vida de Antonio. La bala había perforado su pulmón derecho y había causado daños severos. Su estado era crítico. Carmen esperaba en la sala de espera, devastada. Cuando llegaron Roberto y Lucía, apenas levantó la mirada. «¿Cómo está?», preguntó Lucía sentándose junto a su madre. «Está en cirugía», respondió Carmen con voz apenas audible. «Los médicos dicen que las próximas horas serán decisivas». Roberto se mantuvo de pie, incapaz de sentarse.
Su mente repasaba una y otra vez los eventos de la noche, buscando el momento exacto en que todo se había descontrolado. Mientras tanto, en la casona de los Ramírez, Alejandro buscaba a Dolores sin éxito. La empleada parecía haber desaparecido. Su habitación en la parte trasera de la casa estaba vacía, y su bolso y algunas de sus pertenencias ya no estaban. «No está», informó al regresar a la sala donde esperaban sus hermanos. «Parece que se ha ido». «¿Cómo que se ha ido?», preguntó Elena, alarmada. «¿Por qué se iría en medio de todo esto?». Javier y Miguel intercambiaron miradas. Ambos pensaban lo mismo. Dolores sabía demasiado. Había sido testigo de cada secreto, cada mentira, cada traición en esa familia. Su repentina desaparición no podía ser casualidad. El teléfono sonó, sobresaltando a todos. Miguel contestó. Era Roberto desde el hospital. «Papá ha salido de cirugía», informó. «Está estable, pero sigue en estado crítico. Los médicos dicen que hay que esperar». Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. A pesar de todo lo ocurrido, ninguno deseaba la muerte de su padre. La llamada terminó y los hermanos quedaron sumidos en un silencio cargado de tensión. El reloj de la sala marcaba las 2:30 de la madrugada. La tormenta había cesado por completo, dejando tras de sí un silencio inquietante que hacía que cada crujido de la vieja casona resonara con fuerza. «Deberíamos intentar descansar un poco», sugirió Elena con voz cansada. «Ha sido una noche muy larga». Nadie discutió la idea, pero tampoco parecían dispuestos a separarse. La desaparición de Dolores había añadido un elemento perturbador a la ya dramática situación. «¿Por qué se iría así?», insistió Javier pensativo. «Después de tantos años con la familia, tal vez se asustó», respondió Miguel, sin mirar a su hermano a los ojos. «Con todo lo que pasó esta noche, no la culparía». Alejandro, que había permanecido inusualmente callado, se acercó a la ventana y miró hacia el jardín oscuro. «¿Y si no se fue por miedo?», dijo finalmente. «¿Y si se fue porque sabía algo más? Algo que todavía no ha salido a la luz». Sus palabras quedaron flotando en el aire, alimentando la paranoia que comenzaba a crecer entre ellos. ¿Qué más podría saber Dolores? ¿Qué otros secretos guardaba la familia Ramírez? En el hospital, las horas pasaban lentamente. Roberto había convencido a Lucía de que regresara a casa para descansar un poco, mientras él se quedaba con su madre junto a la cama de Antonio. Carmen había envejecido 10 años en una sola noche. Su rostro, normalmente cuidado y elegante, mostraba ahora cada una de sus 60 años y más. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, no se apartaban del rostro pálido de su esposo, conectado a máquinas que monitoreaban sus constantes vitales. «Nunca quise hacerle daño», murmuró Carmen, más para sí misma que para Roberto. «Lo que pasó con Ricardo fue un error, un terrible error». Roberto no respondió. No estaba listo para hablar de la infidelidad de su madre, de la verdad sobre Alejandro. Había demasiadas heridas abiertas esa noche. «Deberías intentar dormir un poco, mamá», sugirió finalmente. «Yo me quedaré vigilando». Carmen negó con la cabeza. «No podría dormir, no hasta saber que tu padre estará bien». Un médico entró a la habitación para revisar a Antonio. Después de examinar los monitores y el estado general del paciente, se dirigió a ellos. «Su presión arterial se ha estabilizado», informó. «Es una buena señal, pero aún no está fuera de peligro. Las próximas 24 horas serán cruciales». Cuando el médico salió, Roberto aprovechó para hacer la pregunta que lo atormentaba desde que vio a su padre en el suelo. «¿Crees que realmente quería...?» No pudo terminar la frase. «¿Suicidarse?», completó Carmen, pronunciando la palabra que su hijo no se atrevía a decir. «No lo sé, Roberto. Tu padre siempre fue un hombre orgulloso, demasiado orgulloso. La idea de perderlo todo, de que sus hijos supieran que había fracasado». No necesitó decir más. Roberto entendía perfectamente. Para Antonio Ramírez,
El éxito lo era todo. Su identidad estaba completamente ligada a sus logros, a la imagen que proyectaba ante los demás. Mientras tanto, Lucía había regresado a la casona. Al entrar, encontró a sus hermanos exactamente donde los había dejado, aún reunidos en la sala, como si ninguno quisiera quedarse solo con sus pensamientos. «¿Cómo está papá?», preguntó Elena inmediatamente. «Estable pero crítico», respondió Lucía dejándose caer en un sillón. «Roberto y mamá se quedarán con él esta noche». «¿Alguna noticia de Dolores?», preguntó a su vez. Los demás negaron con la cabeza. «Esto es extraño», comentó Javier. «Muy extraño. Dolores nunca haría algo así, no sin una buena razón. A menos que tuviera miedo», sugirió Miguel. «Miedo de nosotros». «¿Por qué tendría miedo de nosotros?», preguntó Elena frunciendo el ceño. «Porque sabe demasiado», respondió Alejandro, que seguía junto a la ventana. «Todos nuestros secretos, todas nuestras mentiras, y ahora con papá en el hospital». «¿Qué estás insinuando?», lo interrumpió Lucía, tensándose. «No estoy insinuando nada», se defendió Alejandro. «Solo digo que es raro, eso es todo». El silencio volvió a caer sobre ellos, pero esta vez era diferente. Ya no era solo el shock por lo ocurrido con su padre o las revelaciones de la noche. Ahora había algo más: desconfianza. Cada uno comenzaba a preguntarse qué sabían realmente los demás, qué más estaban ocultando. El teléfono volvió a sonar, sobresaltándolos a todos. Esta vez fue Elena quien contestó. «Sí», dijo con voz temblorosa. Su rostro palideció mientras escuchaba. «Entiendo, sí, se lo diré a los demás. Gracias por llamar». Cuando colgó, todos la miraban expectantes. «Era Roberto», informó con voz quebrada. «Papá ha tenido una recaída. Los médicos están con él ahora». La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los hermanos. «Deberíamos ir al hospital», dijo Javier poniéndose de pie. «Roberto dijo que esperemos», respondió Elena. «Dice que no hay nada que podamos hacer allí por ahora y que nos mantendrá informados». Nadie discutió la decisión, pero el ambiente se volvió aún más tenso. La posibilidad de que su padre muriera esa misma noche hacía que las disputas y revelaciones anteriores parecieran triviales. Pasaron las horas. El amanecer comenzaba a asomarse, tiñendo el cielo de un tenue color rosado. Los hermanos Ramírez, agotados física y emocionalmente, se habían quedado dormidos en distintos lugares de la sala. El sonido del timbre los despertó sobresaltados. Javier, que estaba más cerca de la puerta, fue a abrir. Un oficial de policía estaba en el umbral. «Buenos días», saludó el oficial. «¿Es esta la residencia de la familia Ramírez?». «Sí», respondió Javier, repentinamente alerta. «¿Qué sucede?». «Estamos investigando un incidente», explicó el oficial. «¿Puedo pasar?». Javier se hizo a un lado, permitiéndole entrar. Para entonces, el resto de los hermanos ya se habían levantado y observaban al recién llegado con aprensión. «Soy el oficial Mendoza», se presentó. «Estamos buscando a una mujer llamada Dolores Gutiérrez. Tenemos entendido que trabaja en esta casa». Los hermanos intercambiaron miradas de preocupación. «Sí, es nuestra empleada doméstica», confirmó Elena. «Pero no está aquí. No sabemos dónde está». «¿Desde cuándo?», preguntó el oficial sacando una libreta para tomar notas. «Desde anoche», respondió Miguel. «Desapareció durante una emergencia familiar». «¿Qué tipo de emergencia?», insistió Mendoza. Los hermanos dudaron antes de responder. Finalmente fue Lucía quien tomó la palabra. «Nuestro padre intentó suicidarse», explicó con voz profesional, la misma que usaba en los juzgados. «Está en el hospital ahora». Durante la confusión, Dolores desapareció. Pensamos que tal vez se asustó y decidió irse. El oficial asintió anotando la información. «¿Y por qué están buscándola?», preguntó Alejandro, que había permanecido en silencio hasta ese momento. Mendoza levantó la mirada de su libreta y observó a cada uno de los hermanos antes de responder. «Porque su cuerpo fue encontrado esta madrugada en el río Atemajac», dijo finalmente.
Inicialmente pensamos que se trataba de un accidente debido a la tormenta, pero el forense ha determinado que presentaba signos de violencia. El silencio que siguió a estas palabras fue absoluto. Los hermanos Ramírez se miraron entre sí, conmocionados. Dolores, la mujer que había estado con ellos durante 25 años, que los había visto crecer, que conocía todos sus secretos, estaba muerta, y según la policía, no había sido un accidente. Necesitaré hablar con cada uno de ustedes, continuó el oficial, y también con sus padres cuando sea posible. La noche macabra de la familia Ramírez no había terminado con el intento de suicidio de Antonio. De hecho, apenas comenzaba a revelar sus más oscuras consecuencias. La noticia de la muerte de Dolores transformó la ya devastada casa de los Ramírez en una escena casi irreal. El oficial Mendoza, acompañado ahora por otros 2 policías, había establecido un improvisado centro de interrogatorios en el comedor. Uno por uno, los hermanos fueron llamados a declarar. Cada uno contó su versión de los eventos de la noche anterior, omitiendo cuidadosamente los detalles más personales y comprometedores. Ninguno mencionó la quiebra de la empresa, las actividades ilícitas de Miguel, la infidelidad de Carmen o la verdadera paternidad de Alejandro. Se limitaron a explicar que había habido una reunión familiar que terminó en una fuerte discusión, tras la cual su padre, afectado por una enfermedad terminal recién revelada, había intentado quitarse la vida. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a la señora Gutiérrez?, preguntaba Mendoza una y otra vez, buscando inconsistencias en sus relatos. Las respuestas variaban ligeramente. Elena recordaba haberla visto sirviendo café justo antes de que comenzara la discusión más fuerte. Miguel creía haberla visto subir al segundo piso, cuando Antonio anunció su enfermedad. Javier no la había visto desde que empezó la tormenta. Lucía recordaba haber escuchado sus pasos en la cocina mientras estaban todos en el despacho. Alejandro aseguraba que la había visto mirando por la ventana del pasillo justo después de que se revelara su verdadera paternidad. Ninguno podía precisar el momento exacto en que Dolores había desaparecido. ¿Alguno de ustedes tuvo algún tipo de conflicto con ella recientemente?, indagó Mendoza. Todos negaron rápidamente, quizás demasiado rápido. Mientras los interrogatorios continuaban, Roberto llegó del hospital. Su rostro mostraba el cansancio de una noche sin dormir y la preocupación por su padre, pero cuando le informaron sobre la muerte de Dolores, una nueva sombra de inquietud cruzó su mirada. «Papá está estable», informó a sus hermanos durante un breve momento en que pudieron reunirse en la cocina lejos de los policías. «Los médicos creen que superará la crisis, pero tendrá una recuperación larga y difícil». «¿Y mamá?», preguntó Elena. «Exhausta, pero no quiere separarse de él», respondió Roberto. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay policías en toda la casa?». Le explicaron rápidamente la situación. Roberto escuchó en silencio, su expresión cada vez más sombría. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Dolores era parte de la familia. ¿Por qué alguien querría hacerle daño?». Nadie respondió, pero el mismo pensamiento rondaba la mente de todos. Dolores sabía demasiado. El oficial Mendoza solicitó permiso para registrar la habitación de Dolores. Roberto, como el hijo mayor y representante de la familia en ausencia de sus padres, accedió. La habitación de la empleada, ubicada en un anexo de la casa con entrada independiente, era pequeña pero ordenada. Una cama individual, un armario, una cómoda con algunas fotografías y un pequeño escritorio componían todo el mobiliario. Los policías revisaron cada rincón, cada cajón, buscando cualquier pista que pudiera ayudar a esclarecer lo sucedido. «Faltan cosas», observó uno de los oficiales. «Ropa, objetos personales. Parece que estaba empacando para marcharse». «¿Ven?», intervino Miguel, que observaba desde la puerta. «Se estaba yendo. Tal vez alguien la interceptó en el camino. Un ladrón o...». Mendoza lo miró con escepticismo. A las 11 de la noche, en medio de una tormenta, ¿por qué no esperó hasta la mañana? Miguel no supo qué responder.
En el escritorio, los policías encontraron una pequeña libreta. Al hojearla, Mendoza frunció el ceño. «¿Qué es?», preguntó Javier acercándose. «Parece un diario», respondió el oficial, sin permitirle ver el contenido. «Nos lo llevaremos como evidencia». Los hermanos Ramírez intercambiaron miradas preocupadas. ¿Qué habría escrito Dolores en ese diario? ¿Cuánto de lo que sabía sobre ellos habría quedado registrado en esas páginas? Para media tarde, los policías se habían marchado, llevándose consigo la libreta y algunos otros objetos personales de Dolores. Antes de irse, Mendoza les advirtió que no salieran de la ciudad y que estarían llamándolos para más preguntas. Cuando finalmente quedaron solos, los hermanos se reunieron en la sala. El cansancio, la preocupación y el miedo se reflejaban en cada uno de sus rostros. «Esto es una pesadilla», dijo Elena, masajeándose las sienes. «Primero papá, ahora Dolores. ¿Qué más puede pasar?» «La policía está tratando de vincularnos con su muerte», señaló Lucía, siempre analítica. «Y tienen motivos para sospechar. Todos sabemos que Dolores conocía demasiados secretos de esta familia». «¿Estás sugiriendo que uno de nosotros…?», comenzó Javier, pero no se atrevió a completar la frase. «No estoy sugiriendo nada», respondió Lucía con firmeza. «Solo digo que eso es lo que la policía está pensando». Roberto, que había permanecido callado hasta ese momento, se levantó y caminó hacia la ventana. «Tenemos que mantenernos unidos», dijo finalmente. «Sea lo que sea que haya pasado, sea cual sea la verdad, no podemos permitir que esto destruya lo poco que queda de nuestra familia». «¿Unidos?», se burló Alejandro. «¿Después de todo lo que salió a la luz anoche? ¿Después de todas las mentiras y traiciones?». «Precisamente por eso», insistió Roberto, girándose para enfrentar a sus hermanos. «Ya hemos perdido demasiado. No podemos perder lo único que nos queda, nuestra familia». Sus palabras quedaron flotando en el aire. Cada uno de los hermanos Ramírez reflexionaba sobre lo ocurrido, sobre las revelaciones de la noche anterior, sobre la muerte inexplicable de Dolores, sobre el intento de suicidio de su padre. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez fue Roberto quien contestó. Después de una breve conversación, colgó y miró a sus hermanos. «Era el hospital», informó. «Papá ha despertado. Quiere vernos a todos». Los 6 hermanos se dirigieron al hospital en 2 coches. Durante el trayecto, apenas intercambiaron palabras. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos, en sus propios miedos y culpas. Al llegar, encontraron a Carmen dormida en un sillón junto a la cama de Antonio. Conectado aún a varios monitores y con un aspecto frágil que nunca antes habían visto en él, los observó entrar con una mirada que mezclaba tristeza, arrepentimiento y algo más. ¿Resignación, quizás? «Mis hijos», murmuró con voz débil. «Todos están aquí». Roberto se acercó y tomó la mano de su padre. «¿Cómo te sientes, papá?». «Como alguien que acaba de desperdiciar una bala», respondió Antonio con una amarga sonrisa. «Los médicos dicen que viviré, aunque no saben por cuánto tiempo». Ninguno supo qué decir. La referencia al intento de suicidio flotaba entre ellos como un fantasma. «He tenido tiempo para pensar», continuó Antonio, «sobre lo que hice, sobre lo que todos hicimos, sobre los errores que cometí como padre, como esposo, como hombre». Hizo una pausa para tomar aire. Hablar claramente le suponía un esfuerzo. «Quiero que sepan que lo siento. Siento haberlos enfrentado de esa manera. Siento haber creado una familia donde los secretos y las mentiras se convirtieron en nuestra forma de comunicarnos». Los hermanos escuchaban en silencio, conmovidos por las palabras de su padre, tan distintas al tono autoritario y severo que siempre había usado con ellos. «La policía estuvo aquí», continuó Antonio. «Me contaron lo de Dolores». Un silencio tenso se instaló en la habitación. Carmen se despertó en ese momento, alarmada al escuchar el nombre de la empleada. «¿Qué pasa con Dolores?», preguntó desorientada. Los hermanos intercambiaron miradas,
dudando sobre quién debía dar la noticia. Finalmente fue Roberto quien habló. «Dolores está muerta, mamá», dijo con toda la suavidad que pudo. «La encontraron en el río esta madrugada. La policía cree que fue asesinada». Carmen ahogó un grito y se cubrió la boca con las manos. Sus ojos, ya enrojecidos por el llanto, se llenaron nuevamente de lágrimas. «Eso no es posible», murmuró. «Dolores no. Ella no puede». Antonio tomó la mano de su esposa con la poca fuerza que tenía. «Es verdad, Carmen», confirmó. «Los policías me lo contaron todo. También me dijeron que encontraron su diario». Estas últimas palabras hicieron que todos se tensaran. El diario de Dolores. La prueba escrita de todo lo que la empleada sabía sobre la familia Ramírez. «¿Qué decía ese diario?», preguntó Miguel, incapaz de contenerse. Antonio lo miró fijamente antes de responder. «No lo sé», admitió, «pero sí sé que Dolores conocía cada secreto de esta familia. Lo que no entiendo es por qué alguien querría silenciarla justo ahora». Las implicaciones de sus palabras eran claras. Antonio estaba sugiriendo lo mismo que todos habían estado pensando, que la muerte de Dolores estaba relacionada con los secretos familiares revelados esa noche. «Ninguno de nosotros haría algo así», declaró Elena con firmeza. «Amábamos a Dolores. Era parte de nuestra familia». «¿Entonces quién?», preguntó Antonio, su voz cada vez más débil por el esfuerzo. «¿Quién más sabía todo lo que se dijo anoche en nuestra casa? ¿Quién más tenía motivos para temer lo que Dolores pudiera contar?». No hubo respuesta. Cada uno de los hermanos Ramírez sabía que, aunque ninguno lo admitiera en voz alta, todos tenían motivos para temer lo que Dolores pudiera revelar. Todos tenían secretos que proteger. En ese momento, una enfermera entró a la habitación. «Lo siento, pero el paciente necesita descansar», anunció con autoridad profesional. «Tendrán que continuar su visita mañana». Los hermanos se despidieron de sus padres y salieron de la habitación. En el pasillo del hospital se detuvieron, indecisos sobre qué hacer a continuación. «¿Y ahora qué?», preguntó Alejandro, verbalizando lo que todos pensaban. «Ahora», respondió Roberto con decisión, «vamos a descubrir quién mató a Dolores, porque si no lo hacemos nosotros, la policía seguirá pensando que fue uno de nosotros». Los 6 hermanos Ramírez se miraron entre sí, conscientes de que se enfrentaban no solo a un misterio por resolver, sino también a la posibilidad de que el asesino estuviera entre ellos. La noche macabra de la familia Ramírez había terminado, pero sus consecuencias apenas comenzaban a revelarse. Y los secretos que habían salido a la luz esa noche serían solo el principio de una verdad mucho más oscura y perturbadora. Y así, llegamos al final de esta historia macabra sobre la familia Ramírez y aquella fatídica noche de 1978 en Guadalajara. Una noche que cambió para siempre el destino de 6 hermanos unidos por la sangre, pero separados por secretos y mentiras. Si les ha gustado esta historia, no olviden darle like al video, suscribirse al canal La Macabra Historia y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros relatos. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no duden en compartir sus impresiones sobre esta historia. Y recuerden, las historias más aterradoras no son las de fantasmas o monstruos, sino las que revelan la oscuridad que puede habitar en el corazón humano, incluso dentro de una familia aparentemente normal. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de La Noche Macabra de la familia Ramírez. Hasta la próxima historia, donde seguiremos explorando los misterios y secretos que las personas comunes pueden revelarnos.